Los signos vitales son mediciones de las funciones más básicas del cuerpo. Son aquellos signos que al estar presentes indican la vida y al no estarlos pueden indicar la muerte. Pulso. Son diferentes pulsaciones que provienen en distintas partes del cuerpo y se debe al tiempo de movimientos alternativo de contracción. Obtener los datos basales para posteriores evaluaciones. Averiguar si la frecuencia de pulso está dentro de los límites normales. Vigilar a los pacientes expuestos a sufrir alteraciones de pulso, por ejemplo los que tienen un historial de cardiopatía o han tenido arritmias cardíacas, dolores agudos, fiebres y entre otras. Antes de iniciar esta práctica tenemos que tener las manos muy limpias y tenemos que avisar a nuestro paciente sobre la práctica que llevaremos. Si el paciente se encuentra en un decúbito dorsal, se valora el pulso radial. Con la palma hacia abajo, el brazo del paciente puede descansar a lo largo del cuerpo. Se palpa y se encuentra el pulso, colocando las puntas de los dedos índice, medio y anular suavemente y se presiona sobre la arteria elegida. Se cuenta durante 15 segundos y se multiplica por 4. Si es la primera vez que se toma el pulso del paciente o si es irregular, su cuenta durante 1 minuto. Si se encuentra en un pulso irregular, hay que tomar también el pulso apical. El ritmo se valora al patrón de los intervalos entre los latidos. Mi paciente tuvo 23 latidos por 15 segundos. La respiración es el proceso que produce un intercambio con el aire respirado de oxígeno por el anhidrado carbónico a nivel de los pulmones. Conocer los valores iniciales para comparar con las evaluaciones posteriores. Vigilar la respiración antes y después de administrar analgésicos general o cualquier fármaco que influya en la respiración. Se observa o se palpa y se cuenta la frecuencia respiratoria. Colocamos a la persona en posición sedente o decúbito dorsal. De ser posible, la respiración debe ser contada sin que éste se dé cuenta porque cambiaría su tipo de respiración. Tomamos un brazo de la persona y la colocamos sobre el tórax, poniendo un dedo de la muñeca para que piense que estamos tomando el pulso. Si las respiraciones son regulares, se cuenta la frecuencia respiratoria durante 30 segundos y si son irregulares, se cuentan hasta 60 segundos, la cual mi paciente fue una frecuencia regular, así que duró 30 segundos y fueron 10. La profundidad de las respiraciones se valora mirando los movimientos del tórax. Ahora lo que estoy haciendo es observar y valorando con el sonido que produce su respiración para poder evaluar si no hay nada malo en su respiración, que todo esté de una manera adecuada y que sea saludable. La temperatura corporal es un reflejo de equilibrio que representa la pérdida y producción de calor en el organismo y se divide de dos maneras, que viene siendo temperatura central y temperatura superficial. Conocer los valores iniciales para comparar la evaluación posteriores, identificar si la temperatura corporal se encuentra dentro de los límites normales, determinar los campos de temperatura central en respuestas de tratamientos específicos. Para realizar el procedimiento se le pide ayuda a nuestro paciente para que coopere con nosotros y le preguntamos si no ha hecho algún tipo de ejercicio estos últimos 30 minutos. Sacamos el termómetro de una solución antiséptica y posterior secamos con una torunda. Verificamos que el termómetro esté debajo de 34 grados para después introducirlo en la axila. Pero también debemos de verificar que la axila esté seca. Ahora retiraremos el termómetro de esa parte y la temperatura de mi paciente fue de 36 centígrados. Debemos de dejar el termómetro dentro de 3 a 5 minutos en la axila y posteriormente retirarlo. Después limpiamos el termómetro con una torunda seca o toalla de papel con el cuerpo de bulbo con movimientos rotatorios.
Por último, para bajar el mercurio, sacudimos en un área libre donde el termómetro no se golpee con nada. La presión arterial se lleva a cabo mediante la sangre que transmite los vasos sanguíneos. Obtener los valores basales de la tensión arterial para eventuales comparaciones ulteriores, determinar el estado hemodinámico de la persona y identificar y vigilar los cambios. Se coloca al paciente adulto de forma a permanecer sentado a menos que especifique lo contrario. Los dos pies tienen que descansar planos sobre el suelo. El codo debe estar en ligera flexión con la palma de la mano hacia arriba y el antebrazo apoyando a la altura del corazón. Se descubre la parte superior del brazo. Se enrolla el manguito desinflado de manera uniforme alrededor del brazo. Se localiza la arteria braquial y se aplica del centro de la vejiga directamente sobre la arteria. En un adulto, el borde inferior de la vejiga se coloca aproximadamente en 2.5 centímetros encima del espacio antecubical. Ahora se bombea el aire en el manguito hasta que el esfigomanómetro alcanza 30 milímetros de mercurio por encima del punto del que desapareció el pulso braquial. Se libera con cuidado la vulva de forma que la presión disminuya por un ritmo de 2 a 3 milímetros de mercurio por segundo. Y escuchamos con atención el primer latido claro y rítmico. Observamos el esfigomanómetro y hacer la lectura. Esta cifra es la presión sistólica. Continuar aflojando el tornillo de la perilla para que el aire siga escapando lentamente y mantener la vista fija en el esfigomanómetro. Ahora, mi paciente, el primer pulso lo tuvo a los 100 milímetros de mercurio, que era un ritmo constante. Después empezó a cambiar de ritmo a los 60 milímetros de mercurio. Luego usé el estetoscopio para que mi diagnóstico sobre su presión arterial sea adecuada y efectivamente escuché claramente su primer pulsación a los 100 milímetros de mercurio y el segundo a los 60. Lo que sí, en el siguiente brazo, el contrario, hubo una diferencia como de 5 milímetros de mercurio, pero su presión arterial en los dos brazos eran muy similares.